¿Qué es ser masculino? ¿Nace uno siéndolo o lo repite al observar comportamientos masculinos mientras crece? Parte de la respuesta a estas preguntas las tocamos desde la performatividad de Butler en otro video, pero hoy toca hablar del mundo fáctico, el real, sobre todo el que nos resulta más familiar, el mundo de las calles de nuestros países latinoamericanos. Hablaremos hoy de hombres, de la masculinidad o, más concretamente, de las formas en que los hombres en países de habla hispana son masculinos. Seguro has visto esta cara al menos una vez en redes sociales. Este individuo, cuyo nombre no quiero pronunciar, ha sido conocido por sus polémicos consejos hacia hombres, sobre todo hombres jóvenes, acerca de cómo ejercer su masculinidad y cómo relacionarse con mujeres, obviamente en el ámbito heterosexual. Mejor soltero que con una mujer promiscua, mejor soltero que con una morra que haya pasado por 100 hombres. No, mi compa, a la morra no hay que escribirle, no hay que buscarla, hay que dejar que ella lo busque a usted. Es como un vacío de atención. Usted le da un poquito de atención y luego se la quita. Si eres excepcional en tu área, si eres exitoso, si tienes un buen poder adquisitivo, si traes una carterota, si la traes gruesa, en la cartera, el bíceps o la riata, las tres te dan estatus. Famosas se han hecho también las imágenes de este individuo reunido con sus seguidores para que, entre todos, ejerciendo una masculinidad que creen que es la única y canónica, se alaban entre sí por ser los machos, los alfa, los líderes. Aquellos que sobresalen por encima de otros cuerpos no tan masculinos, según ellos. Este contenido ha estallado de forma impactante, pero cabe decir que este sujeto no es el primero ni será el último en sostener que enseña a cómo ser hombre en tiempos en que los hombres ya no saben cómo serlo. Aviso, la masculinidad está en crisis. Y aquí quiero compartir 3 razones por las cuales está en crisis. La primera es que nuestros En la adolescencia e inicios de mi adultez caí varias veces en discursos de gurús que te decían cómo ligar con mujeres, cómo ser un macho alfa, cómo desenvolverte en una sociedad en la que ellos se aferran a formas caducas de relacionarse frente a nuevas formas de amar, sentir y ejercer la masculinidad. Estoy jugando, oye, me encantan tus ojos, pero a la vez los odio. Entonces, ¿te encantan o no te gustan? Los odias. ¿Qué coño está pasando contigo? Vale, esto es algo que vosotros tenéis que hacer cuando estáis cualificando a una mujer. Cuando os gusta algún rasgo suyo, siempre incluir otro negativo. Porque es una manera de estar jugando con las emociones y es una manera de no venderte y de ponerte tú en la posición de premio. Me gusta esto, pero no me gusta esto. Respondamos primero a una pregunta. ¿Qué es ser masculino? Como ya vimos en el episodio sobre el género, no hay una sola masculinidad, sino varias. No es lo mismo la masculinidad del japonés que la del inglés, tampoco la del afgano y la del colombiano. Incluso en un mismo país hay muchísimas formas de masculinidad. En México, donde radico, existe la masculinidad rural y la urbana. En la rural, el hombre debe traer botas y sombrero, ser tosco y saber trabajar la tierra. Eso reafirmado con una camioneta de diésel 4x4. En entornos urbanos, el hombre debe ser más bien elegante, culto y tener coches de buena marca. Quizás también sean aceptadas camionetas enormes, pero son más usuales coches lujosos. Entre más te acerques a esta forma de masculinidad, más hombre eres. Por ello, no podemos describir qué es la masculinidad tal cual. A lo mucho podríamos hacer esbozos de qué son las masculinidades en ciertas regiones, culturas, subculturas, países, épocas o incluso clases socioeconómicas. Lo que sí encontramos son algunos rasgos que parecen comunes a las masculinidades de países occidentales u occidentalizados. Si nos adentramos en las mayores influencias históricas de Occidente, es inevitable ir a la antigua Grecia. ¿Qué encontramos como características masculinas en la antigua Grecia que siguen vigentes en países occidentales? Los dioses de la mitología griega representaban para los helenos, entre muchas otras cosas, los valores a seguir, y algunos de los dioses que representaban la masculinidad eran Zeus, Ares y Hermes. Zeus, dios con el que nos sentimos más familiarizados por productos culturales en donde se le ilustra de tan diversas formas, representaba el poder y la autoridad al ser él el rey de los dioses. Ares, hijo de Zeus, representaba la valentía, la brutalidad y el horror en la batalla, en la guerra, símbolos de la virilidad. Hermes, por su parte, era el dios de la negociación y el ingenio,
incluso del ingenio de las estafas, el saber sacar provecho a como dé lugar del intercambio comercial. Díganme ustedes si estas características no les suenan en las masculinidades de hoy en día. Comencemos por el poder y la autoridad de Zeus. La masculinidad actual es comúnmente asociada en países occidentales con el poder y la autoridad. Entre mayor autoridad se tenga, más masculino se es. Tanto en el ámbito político como en las relaciones personales, que por ello también son políticas, la masculinidad es asociada a ser quien manda. El término mandilón, que en mi país es tan usual, se refiere a hombres que ceden ante la mujer. Este término peyorativo nos deja ver lo que, para el ojo común, el hombre debe ser en una relación amorosa, el que manda. Ponerse el mandil, asociando el mandil también a la figura femenina bajo la forma de feminidad occidental, debe ser vergonzoso para un hombre. Usar mandil te hace femenino, te hace ocupar el lugar de la mujer, el lugar de la sumisión, cuando el del hombre debe ser el del opresor, el que manda, el que da las órdenes y el que tiene el poder en esa relación. Pasemos ahora a la valentía, brutalidad y horror en la guerra, características de Ares. Esto puede resumirse en la capacidad de ser violentos, y esta característica nos resulta sumamente familiar a las masculinidades aún vigentes. Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Estoy seguro. Sobre esta capacidad de ser violento hablaremos en un momento. Pero está claro que si algo diferencia al hombre de la mujer en los géneros actuales es normalmente esto: la capacidad de ser valiente y violento al enfrentar lo que sea. Aquel que no enfrente a un oponente tras ser retado, a pesar de no haber buscado ese enfrentamiento, es señalado como cobarde, como afeminado. Por último, hablemos de Hermes y el ingenio en las negociaciones, quizá uno de los factores más vigentes en sociedades capitalistas. Aquel que tenga ingenio para obtener dinero, sea como sea, a través del trabajo o de la estafa, de la negociación o del engaño, es quien puede presumir mayor virilidad, mayor masculinidad, ser más hombre. Nadie más alfa que aquel que se levante el cuello para afirmar cuántos dígitos conforman el dinero de su cuenta bancaria. Por medios de comunicación, de publicidad, por medio de música, películas o series, por medio de la educación de nuestros padres, abuelos y tíos, o figuras de autoridad en general, estos caracteres nos son inculcados. Debemos, por mandato social, alcanzar los rasgos de masculinidad en caso de que se nos haya puesto la etiqueta de hombres. ¿Tiene esto algo de dañino? Y, en caso de serlo, ¿debemos abolir la masculinidad? ¿Qué debemos hacer con estas características que, si bien estuvieron vigentes durante milenios, hoy en día son problematizadas? Masculinidades tóxicas. Este término es cada vez más visto en redes sociales y se expande a otros ámbitos. Pero, a pesar de parecernos un término relativamente nuevo, fue utilizado y popularizado desde los 80s, en los ámbitos de la psicología para más tarde concurrir en estudios feministas y de género. La masculinidad tóxica se refiere al conjunto o los conjuntos de características asociados a la masculinidad que resultan en daños para los hombres y para quienes los rodean, ya sea su familia, su círculo de amigos, la sociedad o el mundo en general. Tras tener durante milenios a la masculinidad como naturalizada, los avances en estudios sociales desenmascararon el ser hombre o ser mujer como más bien un proceso social, no como un fenómeno natural. Por ello, los géneros son modificables, moldeables, podemos agregarles o quitarles características de forma consciente tras haberlos seguido de forma inconsciente durante tanto tiempo. ¿Qué debemos hacer con la masculinidad? Vistos los rasgos en el punto anterior, parecieran todas sus características perjudiciales para quienes habitan el género hombre. ¿Debemos entonces así abolir este género? Eso dirían algunas posturas. No sé si yo me encuentro sosteniendo algo así, pero, al margen del abolicionismo de género,
Lo que sí debemos tratar, creo yo, es que la masculinidad se deshaga de algunos rasgos que dañan al individuo y, a mi parecer, estos rasgos no son todos los que tiene la masculinidad. Al hombre se le ha caracterizado occidentalmente, además de como violento, poderoso y astuto para los negocios, como un ser con abundante fuerza física. Esta fuerza física se ha asociado muchas veces a la violencia, pero quizás su desahogo no necesariamente deba ser violento. En la antigua Grecia, también un carácter masculino era la capacidad para el ejercicio físico. Ejercitar la mente era tan importante como ejercitar el cuerpo para muchos filósofos, como Sócrates y Platón. Hoy en día, la actividad física, los deportes y el ejercicio de fuerza representan una característica que no deba necesariamente eliminarse de la masculinidad. Otra característica que no mencionamos, pero que es muy asociada a la masculinidad, es la fortaleza emocional. No obstante, esta fortaleza puede ser leída de distintas formas. Para varios de mis familiares de generaciones anteriores, esta fortaleza implicaba no expresar tus emociones, lo cual solía tener como consecuencia una gran represión emocional. No obstante, la fortaleza emocional puede ser también interpretada como el autoconocimiento emocional, con la que el hombre sabe convivir con sus emociones, reinterpretarlas y manejarlas de forma sana. Leída de esta forma, la fortaleza emocional como un carácter masculino no se ve problemático y creo no tiene por qué ser eliminado. Por último, la valentía como característica masculina puede ser entendida como una capacidad confrontativa. No obstante, la valentía puede ser también comprendida como capacidad de cooperación. Esta nueva lectura me recuerda a los sismos en mi país, más concretamente los acontecidos en la capital, en donde la valentía se expresa de forma cooperativa entre los capitalinos y el resto del país ante una catástrofe. Así, la confrontación entre individuos se suple con la confrontación ante problemas sociales. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Entonces observamos que hay características asociadas a la masculinidad que no implican daño ni para el individuo ni para quienes lo rodean. No es necesario borrar la masculinidad, sino quizás solo modificar aquellas características antisociales de masculinidades de antaño. Estas son las características que el término masculinidad tóxica encierra. Aquí es donde más de uno puede arremeter contra quienes pretendemos modificar el género masculino. Exagerados pueden llamarnos, pero los ejemplos de consecuencias nefastas por seguir tolerando características masculinas dañinas se cuentan por miles, si no es que por millones. Casos de violencia, agresiones, asesinatos e incluso el inicio de guerras son originados parcial o totalmente por características masculinas dañinas o tóxicas que sus protagonistas buscan seguir. Y mayor muestra de esto son las consecuencias de las masculinidades tóxicas más radicales que encontramos en la cultura popular y que son seguidas por jóvenes y adultos. Sayak Valencia, autora tijuanense, utiliza el término capitalismo gore para hablar, en su obra con ese mismo nombre, entre otras cosas, de la producción capitalista dentro del organizado en México y otros países latinoamericanos. Siguiendo la premisa marxista de que para la economía capitalista todo puede ser una mercancía, en el capitalismo gore los actos ultraviollentos son también una mercancía, un servicio que puede comprarse, que tiene demanda. Sin embargo, para tener quienes provean este servicio, se necesitan individuos dispuestos a la ultraviolencia. Aquí es donde entran lo que Sayak llama sujetos endriagos. Los sujetos endriagos son sujetos ultraviolentos dispuestos a ejercer este grado de violencia a otros cuerpos gracias a un ideal que pretenden alcanzar, el de la masculinidad promovida por la cultura del. Tanto en series como en películas y videos musicales, el ideal del varón hiperconsumista y dispuesto a los actos más atroces es lo que conforma la masculinidad tóxica radical que en México impulsa a tantos jóvenes y adultos a adentrarse en el capitalismo gore. La masculinidad de la nueva se nos muestra en vivas imágenes, enseñándonos cómo hombres buscan, en primera instancia, satisfacer un hiperconsumo traducido en coches de lujo, mansiones, sustancias
y mujeres. Sí, ya que en el capitalismo gore la mujer es una mercancía, lo cual es innegable en prácticamente todos los videos musicales de la. Ahora bien, este hiperconsumo solo puede ser satisfecho por la actividad que las letras de varios artistas del género promueven, actividades ilícitas ultra. Si nos fijamos, la forma masculina ultra es parte de lo que sostiene este mercado. No por nada la enorme mayoría de y sí son hombres. Sobre todo en entornos rurales, exponer a una persona de bajos recursos a que debe cumplir ciertos estándares de dinero y bienestar económico para lograr ser un verdadero hombre, pero que para hacerlo la única vía es el capitalismo gore, tiene como resultado un gigantesco número de jóvenes y adultos dispuestos a morir a temprana edad con tal de llegar a cumplir los estándares de masculinidad. Vemos aquí una forma tóxica masculina que tiene repercusiones innegables. Aquí respondemos a la pregunta de si cuestionar las características masculinas dañinas es o no una exageración. ¿Cómo seguir negando que la masculinidad que tanto predican personajes como el que mencionamos al inicio del video, o las que promueven los corridos tumbados, mantienen un sistema de machista en la que los hombres deben estar dispuestos a otros hombres, a mujeres, a jóvenes y a niños, con tal de ser más viriles, más masculinos y más alfa? Aquí concluyo el video con el mensaje que quiero transmitir, sobre todo a jóvenes, acerca de la masculinidad. He caído, como dije en el pasado, en manos de estos estafadores que juegan con la frustración de tantos hombres jóvenes tras haberles sido inculcado que solo llegarán a realizarse tras tener múltiples parejas, enormes cantidades de dinero y mansiones que es imposible que tengan. Mi consejo: aléjense de todo aquel que les proponga llegar a ser más hombres, a llegar a ser alfas o a ser más competitivos o agresivos. Quienes les propongan eso tienen, en el mejor de los casos, un enorme conflicto psicológico no tratado. Pero en el peor y el más común, esas personas solo tienen las intenciones de sacarles su dinero o de reclutarlos para actividades que no tienen por qué realizar. Desechemos esta clase de masculinidades violentas, competitivas, bélicas y represivas como la basura que siempre han sido, pseudovalores sociales que únicamente oprimen cuerpos y mentes, saturan a los individuos de deseos, de hiperconsumo, y eso solo los condena a la miseria y a la frustración. Mi último consejo: si tienes problemas con cómo te sientes respecto a tu género e identidad, jamás acudas a estos charlatanes, jamás te abraces a estas formas de masculinidad. Por amor de Dios, mejor ve a terapia, ve con un psicólogo para recibir ayuda real y profesional sobre salud mental. Te ahorrarás un montón de dinero y, sobre todo, te ahorrarás una vida en la que te digan que estás obligado a ser violento, celoso, competitivo, reservado, frío, millonario o demás cosas que, te garantizo, solo te condenarán a sufrir.